El sol caía a plomo sobre las espaldas desnudas de hombres, mujeres y niños exhaustos. El desierto no perdona, y ese día tampoco parecía tener intención de hacerlo. El aire era seco, espeso, como si contuviera la respiración del cielo mismo. Todo estaba suspendido, como si algo estuviera a punto de ocurrir, algo que no tenía nombre. La multitud avanzaba a paso lento, casi sin fuerzas, como una marea humana empujada por la desesperación. Más de 600.000 personas, ancianos, niños, madres con bebés en brazos, hebreos, esclavos liberados, rotos por generaciones de opresión, pero con un brillo nuevo en los ojos, la esperanza. Habían salido de Egipto con prisa, con fe, con temblores en las piernas, pero con el corazón latiendo por primera vez en libertad. Y al frente, Moisés. No era el más joven, ni el más fuerte, pero caminaba con la autoridad de quien ha escuchado a Dios desde una zarza ardiente. Llevaba una túnica de lino raída por el viaje y el bastón que alguna vez sostuvo mientras pastoreaba ovejas en el desierto, ahora parecía portar un fuego invisible. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche antes de la creación, miraban el horizonte con una mezcla de calma y tensión, como quien ve algo que nadie más ve. Pero detrás se oía el temblor, un trueno lejano, un rugido de metal. Era el suelo, que vibraba. Las patas de los caballos egipcios golpeaban la tierra con furia, carros de guerra, lanzas, gritos de soldados endurecidos. El faraón había cambiado de opinión. Otra vez. Su corazón endurecido por el orgullo no toleraba ver a su mano de obra marcharse sin pagar el precio. Iban por ellos, y venían rápido. Moisés sabía que no había vuelta atrás. Y al frente, el mar, inmenso, imponente, inmóvil. Las olas golpeaban la orilla con indiferencia, como si no les importara que detrás viniera la muerte. Era un muro natural, una prisión líquida, un callejón sin salida. El pueblo murmuraba. El miedo comenzaba a hincharse como una ola invisible. ¿Nos trajiste hasta aquí para morir?, gritó uno. ¡Nos matarán a todos!, clamó otro. Los llantos crecían como una tormenta. Moisés cerró los ojos un instante. El sonido del caos lo envolvía, pero su mente se conectaba con una voz más profunda, más antigua que el tiempo. No era solo el clamor del pueblo, era la prueba de su llamado, era la pregunta que lo había seguido desde que regresó a Egipto. ¿Quién soy yo para hacer esto? Y entonces abrió los ojos. El viento cambió, sutil pero firme, como una presencia invisible que se acercaba. No era natural, era como si el cielo mismo hubiese inhalado profundo. Moisés alzó el bastón, no por él, sino porque Dios lo había dicho. Lo sostuvo alto hacia el mar, no temblaba, no dudaba, y gritó. Pero no al pueblo, gritó al cielo. «Oh Señor, ¿qué quieres que haga ahora?». No hubo respuesta audible, pero algo en su espíritu ardió. Era hora. Dios no lo había traído hasta ahí para fracasar. No abrió la puerta de Egipto para cerrarla en el mar. No despertó a un libertador para hacerlo caer ante un ejército. Este no era el final, era el principio del milagro. Y justo ahí, en ese instante, cuando el pueblo miraba a Moisés, cuando los cascos de los caballos retumbaban con violencia, cuando el mar se alzaba como una burla, un silencio inexplicable cayó sobre todo. El tipo de silencio que solo precede a lo imposible. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente para hacer que cada corazón dejara de latir. El pueblo entero contenía la respiración, como si el universo entero esperara la siguiente palabra, el siguiente paso, el siguiente milagro. Moisés estaba de pie, firme, con los brazos extendidos sobre el mar. Su bastón apuntaba al abismo azul como una lanza invisible. El viento acarició sus vestiduras,
Pero no era un viento cálido, era otro tipo de aire, uno que parecía salir de ninguna parte y al mismo tiempo de todas partes. Y entonces ocurrió. El cielo cambió de tono, un zumbido profundo como un lamento antiguo empezó a surgir desde lo alto. Era un sonido que no se podía describir con palabras humanas, algo entre un suspiro cósmico y el estallido de un trueno contenido. Las nubes comenzaron a girar lentamente, como si una mano gigantesca estuviera moldeando el aire sobre el mar. Una ráfaga violenta se levantó. No fue una brisa, fue un viento con voluntad, con dirección, con furia santa. Golpeó el mar con una fuerza antinatural, y las aguas comenzaron a retroceder. Primero fue sutil, una especie de respiración del océano. Pero después, como si una orden divina rompiera el equilibrio de la naturaleza, las aguas se partieron, literalmente. Con un rugido que estremeció la tierra, el mar se abrió en dos muros titánicos. Las olas se elevaron como gigantes domados, colinas de agua líquida sostenidas por una fuerza invisible, agua viva, furiosa, suspendida por la voz del Altísimo. En el medio apareció un camino, no barro, no pantano, tierra seca, compacta, firme. La gente gritó, pero no de miedo, de asombro, de terror reverente. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban abrazando a sus hijos. Las madres no sabían si correr o postrarse. Nadie había visto algo así. Nadie lo había siquiera imaginado. A lo lejos, los egipcios seguían avanzando. Se oían los gritos de los capitanes, el golpeteo metálico de las armas. Estaban tan cerca que ya se podía ver el brillo del sol reflejándose en sus lanzas, pero al mismo tiempo el mar se alejaba de su alcance. Dios estaba interviniendo y Moisés gritó: «¡Adelante! ¡Caminen! El Señor abrirá camino donde no lo hay». El pueblo dudó. Era natural. ¿Quién podía atreverse a entrar en un abismo de agua sostenido solo por la fe? Y entonces una mujer, una anciana, avanzó. Sus piernas temblaban, pero su mirada estaba fija en lo invisible. Pisó la tierra seca. El primero en seguirla fue un niño, luego su madre, luego un padre. Y así, como si la obediencia fuera contagiosa, miles comenzaron a moverse. No corriendo, no gritando, avanzaban con una mezcla de temor y reverencia. Sabían que estaban caminando en medio de un milagro. El viento no cesaba. Silbaba entre las paredes de agua como una canción compuesta por Dios mismo. El mar rugía, pero no se desbordaba. Las gotas flotaban suspendidas en el aire, atrapadas en la tensión del poder divino, y el camino se extendía como una promesa. Los niños miraban con ojos abiertos de par en par. Podían ver peces nadando al lado de ellos, al otro lado de la pared de agua. Algunos tocaban la superficie líquida con timidez, como si no entendieran por qué no caía sobre ellos. El bastón de Moisés seguía levantado. No era un objeto. Era una señal, una declaración, una espada levantada contra lo imposible. Y entonces Moisés bajó la mirada y murmuró para sí: «Tú estás aquí», porque no había duda. Ese lugar entre las paredes del mar era más sagrado que cualquier templo. Era el escenario de lo sobrenatural, el teatro del poder de Dios, y aún quedaban por cruzar miles, y los egipcios estaban cada vez más cerca. Los cascos de los caballos ya se escuchaban como una amenaza viva. El polvo se levantaba detrás de ellos. Las ruedas de los carros tallaban la tierra con violencia. Los soldados rugían de furia. El faraón, de pie sobre su carro, apretaba la mandíbula. No podía creer lo que veían sus ojos, pero su corazón no cambiaría. No aún. El pueblo hebreo corría, pero Dios no había terminado. Todavía faltaba el desenlace. A un lado el mar crujía, contenido por una fuerza que desafiaba la lógica.
Al otro, los gritos del ejército egipcio retumbaban con violencia. En medio, la fe. Una fe viva, tensa, urgente. Cada paso era un acto de desafío a la muerte. Cada metro que avanzaban los hebreos era un grito silencioso que decía: «Dios está con nosotros». Y era verdad, porque no había explicación para lo que estaban viendo. Las paredes del mar se mantenían en pie como gigantes dormidos. Gotas flotaban suspendidas en el aire, atrapadas en un momento eterno. El viento soplaba sin cesar, no como un vendaval destructivo, sino como una columna de aliento divino, como si el mismísimo Espíritu de Dios estuviera soplando ese pasillo de escape. Moisés iba al final del grupo asegurándose de que nadie quedara atrás. No era solo un líder, era un pastor de almas. «No se detengan», gritaba mientras sus ojos recorrían a los más débiles. «El Señor está peleando por nosotros». Los levitas ayudaban a cargar a los ancianos. Los padres llevaban a sus hijos en brazos. Los niños se aferraban a las manos de sus madres. Algunos lloraban, otros cantaban salmos improvisados entre sollozos. Las emociones eran una mezcla intensa: miedo, asombro, gratitud. Y en medio del caos, algunos comenzaron a cantar. Era débil al principio, como un murmullo tímido, pero poco a poco la canción creció. Era un canto que no tenía letra ensayada, ni melodía estructurada. Era el clamor de un pueblo que caminaba por la línea entre el cielo y la muerte. Una adoración cruda, pura, real. Y mientras cantaban, el enemigo llegaba. Los primeros carros egipcios se detuvieron al borde del mar. Los soldados no daban crédito a sus ojos. «¿Qué clase de brujería es esta?», murmuró uno. «¿Están dentro del mar?», preguntó otro. El faraón, de pie sobre su carro de oro, no dijo una palabra. Su rostro era una mezcla de furia y desconcierto. Había sido humillado una y otra vez por el Dios de los hebreos. Las plagas lo habían dejado de rodillas. Su hijo primogénito había muerto, y ahora el mar se abría ante ellos. Pero su corazón seguía siendo de piedra. «¡Síganlos!», gritó con rabia. «¡Atrápenlos!», y los carros comenzaron a entrar. Caballos poderosos, soldados endurecidos, ruedas que chirriaban contra la tierra aún húmeda. El rugido de la guerra se mezcló con el murmullo del milagro. Dios los estaba dejando entrar, no porque no pudiera detenerlos, sino porque estaba preparando el acto final. Adentro, en el corazón del mar, el pueblo seguía avanzando. Algunos ya estaban saliendo del otro lado, otros aún estaban a mitad del camino. Era un corredor largo, profundo, entre sombras líquidas y luz divina. Un espacio que no pertenecía al mundo natural. Era como caminar dentro del sueño de Dios. Moisés, aún al final, se detuvo por un instante, miró hacia atrás. Vio a los egipcios adentrándose con decisión, sin miedo. Lo que no sabían era que estaban cruzando no solo un mar, sino una línea trazada por el dedo de Dios, una línea invisible entre juicio y gracia, entre opresión y libertad. Y entonces el viento cambió, solo un poco, pero fue suficiente para que Moisés supiera que el reloj del milagro comenzaba a marcar el final. El pueblo gritaba de emoción al llegar a la otra orilla. Algunos caían de rodillas besando la tierra, otros abrazaban a sus hijos. Era un momento de alivio. Pero Moisés no celebró aún. Él sabía que la historia aún no terminaba, porque el enemigo seguía adentrándose. Y Dios guardaba silencio, el mismo silencio que precedió la apertura del mar, el mismo que ahora caía como una sombra sagrada sobre el ejército enemigo. Los soldados pensaban que todo estaba a su favor, pero lo que no sabían era que habían entrado en territorio santo,
Estaban atrapados en el campo de batalla de Dios. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. El pueblo hebreo ya había cruzado. El último pie tocó tierra firme. El primer grito de victoria escapó de los labios de una niña como una nota pura que perforó el silencio. Las madres abrazaban a sus hijos. Los ancianos se desplomaban en la arena, agotados, pero vivos, libres. Pero del otro lado, la tormenta apenas comenzaba. Los egipcios estaban en el corazón del mar. Los carros rugían, los caballos resoplaban. Las ruedas giraban sobre el suelo seco, aún cálido por el aliento del milagro. Los soldados gritaban órdenes mientras las paredes de agua los rodeaban como columnas vivas, palpitantes, amenazantes. Y entonces lo inexplicable sucedió. Las ruedas comenzaron a atascarse, sin barro, sin causa lógica. Se detenían solas. Los ejes crujían, los caballos relinchaban con terror. Algunos intentaban retroceder, pero algo invisible les cerraba el paso. Otros se agitaban, frenéticos, como si una presencia los estuviera empujando desde todos los ángulos. El caos creció. «¡Sigan! ¡Adelante!», gritó un capitán, pero su voz ya no tenía autoridad. El terror había comenzado a filtrarse por las grietas del ejército. Y entonces el cielo rugió. Una nube de oscuridad descendió sobre ellos. No era tormenta, era presencia. Una nube espesa, sobrenatural, se colocó justo encima del ejército egipcio. No permitía ver, no permitía respirar. Era como si el juicio hubiera tomado forma, y en ese instante Dios habló. No con palabras audibles, sino con una orden dirigida al corazón del profeta. Moisés lo sintió. Era tiempo. El líder se giró hacia el mar, alzó su bastón una vez más, y con voz fuerte, cargada de autoridad divina, gritó: «Ciérrate, oh mar, por mandato del Altísimo». Y el universo obedeció. El viento cesó, como si el aliento de Dios se contuviera de golpe. El mar, como una bestia que había sido frenada, rugió desde lo profundo. Las paredes de agua comenzaron a temblar, a vibrar, a derrumbarse, y luego se soltaron. Como un castillo celestial que colapsa sobre su presa, las aguas se precipitaron con violencia inhumana. Se estrellaron con un estruendo que hizo retumbar la tierra, un sonido indescriptible, mezcla de trueno y juicio, un sonido que ninguna mente humana podría olvidar jamás. Los carros fueron tragados, los caballos desaparecieron bajo la espuma, los gritos de los soldados egipcios se ahogaron, cortados por el estrépito de las aguas enfurecidas. Las lanzas volaron, las ruedas giraron en el aire antes de desaparecer en el abismo. El faraón gritó, pero nadie escuchó. Su voz se perdió en el rugido del mar que volvía a ocupar su lugar. Las olas se cerraron como una puerta celestial, rápida, definitiva, silenciosa, después del estruendo. Y entonces, el silencio. El mismo mar que fue camino ahora era tumba. No quedó ni una huella del ejército más temido del mundo. Solo la superficie del agua, tranquila, como si nada hubiera pasado. Solo el sol, brillando sobre la superficie como testigo del juicio cumplido. Solo el aire, purificado por el poder de Dios, y en la orilla el pueblo hebreo miraba. Moisés, con los brazos aún alzados, respiró hondo. No había júbilo en su rostro, había reverencia, el rostro de un hombre que había presenciado a Dios obrar sin límite. Sabía que ese día viviría por siempre en la memoria de su pueblo. Sabía que ninguna generación olvidaría. El pueblo cayó de rodillas, uno a uno, miles, sin que nadie lo ordenara, porque no estaban ante un espectáculo. Estaban ante el Dios viviente, y una voz se levantó. Era un canto. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Otros la siguieron. Era una canción de libertad, de justicia, de asombro. La tierra tembló no por la guerra,
sino por la gloria. Dios había hablado y sus enemigos habían caído, pero la historia no terminaba ahí, porque este era solo el principio. El silencio después del milagro era más elocuente que 1000 voces. El mar había vuelto a su cauce. Las aguas danzaban tranquilas bajo la luz del sol, como si jamás hubieran sido muralla, como si no guardaran los secretos de un juicio divino bajo su superficie. Pero en los corazones de aquellos que acababan de cruzar había un fuego imposible de apagar. Dios los había rescatado, no con palabras, no con un ejército, sino con poder puro, crudo, santo. Y ahora estaban en la otra orilla. Pero no era solo un nuevo territorio, era un nuevo comienzo. Moisés bajó lentamente los brazos, como un general que entiende que la batalla terminó, pero que la guerra apenas empieza. Lo rodeaban miles de rostros, agotados, llorosos, emocionados. Algunos aún no entendían lo que acababa de pasar, otros temblaban, y no por miedo, sino por lo sagrado. «Miren», susurró una mujer señalando el horizonte, «ya no están». Todos miraron. Donde antes había un enemigo, ahora había solo mar. Donde antes había amenaza, ahora había paz. El pueblo comprendió. Dios no solo los había liberado físicamente, había destruido para siempre las cadenas que los habían esclavizado por generaciones. Ese día Egipto murió para ellos, no como lugar, sino como identidad. Ya no eran esclavos, no eran fugitivos, ahora eran un pueblo apartado, escogido, maravillosamente libre. Pero esa libertad traía una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? Frente a ellos se extendía el desierto, inmenso, inhóspito, incómodo. La esclavitud había quedado atrás, sí, pero lo que venía adelante no era un camino de rosas. Dios los había salvado del enemigo, pero ahora comenzaba el desafío más profundo: creerle en lo cotidiano, confiar en su provisión, escuchar su voz en la sequía, obedecerlo sin garantías. No todos estaban listos para eso. Algunos comenzaron a murmurar, otros miraban al líder esperando una dirección, una palabra, una señal. Moisés no habló, solo se arrodilló y cantó. Su voz no era la de un héroe, era la de un siervo que conocía el peso de la gloria. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Las palabras salían de su boca como si nacieran de sus entrañas. Era un canto no aprendido, sino vivido. La multitud lo siguió, desde 1900, los niños hasta los viejos, desde los guerreros hasta las mujeres que danzaban con panderos. Cada frase era una piedra sobre la que construirían su identidad. No eran palabras vacías, eran memorias. Porque cuando el miedo volviera, cuando las provisiones faltaran, cuando la soledad del desierto los hiciera dudar, tendrían algo a que aferrarse. El Dios que abrió el mar, ese sería su estandarte, su faro en la noche, su fuerza en medio del polvo. No era solo una historia, era la cicatriz en su alma que les recordaría quién los había llamado. Y entonces, en medio de la celebración, una niña tiró de la túnica de su madre. «Mamá, ¿y si el mar se cierra otra vez?» La mujer la miró con ternura. «El mar ya se cerró, hija», susurró. «Pero Dios, Él no se cerrará jamás». Porque el verdadero milagro no fue solo el mar que se abrió, sino el corazón de un pueblo que por fin comenzó a creer. Y así empezó la siguiente etapa, no bajo la sombra del látigo egipcio, sino bajo la nube de gloria, guiados no por un mapa, sino por la presencia, llamados no solo a caminar, sino a confiar, y mientras se alejaban del mar que los había definido para siempre, una verdad ardía en sus corazones como fuego. Dios no los había salvado para abandonarlos, los había salvado para llevarlos a su promesa.